December 9, 1945. General George S. Patton, el general estadounidense más famoso de la Segunda Guerra Mundial, muere en un hospital en Heidelberg, Alemania. La versión oficial afirma que quedó paralizado en un accidente automovilístico 12 días antes y sucumbió a sus heridas. Un final trágico para una carrera militar legendaria, pero las circunstancias son sospechosas. El accidente ocurrió en una carretera tranquila con muy poco tráfico. El vehículo de Patton fue impactado por un camión del ejército que apareció de la nada. Patton fue la única persona gravemente herida, aunque los demás ocupantes salieron ilesos. El conductor del camión nunca fue identificado correctamente. El informe del accidente desapareció de los registros del ejército y Patton murió pocos días antes de su regreso previsto a Estados Unidos, donde planeaba hablar públicamente sobre lo que había descubierto en Europa. ¿Qué había descubierto Patton? La verdad sobre los acuerdos de Roosevelt con Stalin, los pactos secretos que habían entregado Europa Oriental a los soviéticos, la decisión deliberada de permitir que el Ejército Rojo capturara Berlín y gran parte de Europa Central, cuando las fuerzas estadounidenses podrían haber llegado primero. Y lo más explosivo, evidencias de que algunos funcionarios estadounidenses habían ayudado activamente a los soviéticos a ganar territorio y poder. Patton estaba listo para hablar. Había estado reuniéndose con periodistas, escribiendo sus memorias y criticando abiertamente la política del gobierno de Truman hacia la Unión Soviética. Y de repente, murió silenciado permanentemente. Ya fuera por accidente o por diseño, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Patton se había convertido en un enorme problema para Harry Truman, y su muerte resolvió ese problema por completo. Hoy vamos a explorar qué sabía Patton, por qué era tan peligroso, y si Truman realmente ordenó silenciar a uno de los más grandes generales de Estados Unidos para proteger el legado de Roosevelt y encubrir la traición de Yalta. Comencemos con Patton en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, porque fue entonces cuando empezó a entender lo que realmente estaba ocurriendo. A principios de 1945, el tercer ejército de Patton avanzaba rápidamente por Alemania. Se movían con velocidad destruyendo la resistencia alemana y liberando territorio. Patton creía que podían llegar a Berlín antes que los soviéticos, y más importante aún, quería hacerlo. Berlín era el premio. Capturar la capital nazi sería una victoria simbólica de enorme importancia. Prácticamente quien controlara Berlín controlaría el corazón de Alemania y tendría una influencia masiva en la Europa de posguerra. Patton lo entendía. Quería que las fuerzas estadounidenses tomaran Berlín y luego siguieran hacia el este, empujando a los soviéticos atrás y estableciendo el dominio militar estadounidense en Europa Central. Pero en abril de 1945, Patton recibió órdenes de detenerse. El comandante supremo aliado Eisenhower ordenó que las fuerzas estadounidenses frenaran su avance y dejaran que el Ejército Rojo tomara Berlín. Patton estaba furioso. Sus fuerzas estaban más cerca de Berlín que los soviéticos. Podía tomar la ciudad con bajas relativamente ligeras. ¿Por qué detenerse ahora? La explicación oficial era militar. Berlín no tenía importancia estratégica y los soviéticos se habían ganado el derecho a tomarla tras sufrir enormes bajas. La explicación real era política. Roosevelt ya había acordado en Yalta que los soviéticos ocuparían Alemania Oriental, incluida Berlín. Eisenhower estaba implementando ese acuerdo. Patton aún no sabía sobre Yalta, solo sabía que le estaban ordenando detenerse mientras los soviéticos avanzaban. No tenía sentido militar. Peor aún, mientras el ejército de Patton esperaba a él. Observaba cómo el Ejército Rojo cometía atrocidades en toda Europa Oriental. Soldados soviéticos violaban, saqueaban y asesinaban civiles. Arrestaban a cualquiera sospechoso de oponerse al comunismo y los enviaban a gulags. Imponían gobiernos comunistas a punta de fusil. Patton empezó a hacer preguntas. ¿Por qué estamos permitiendo que los soviéticos hagan esto? ¿Por qué no los detenemos? ¿De quién fue esta decisión? Le dijeron que eran decisiones políticas tomadas al más alto nivel y que los generales no cuestionan decisiones políticas.
Patton nunca había sido bueno guardando silencio cuando creía que algo estaba mal. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, Patton fue nombrado gobernador militar de Baviera. Esto le dio control directo sobre una gran parte de la Alemania ocupada y acceso a información que cambiaría completamente su perspectiva sobre la guerra y el acuerdo de posguerra. Patton descubrió que Roosevelt había hecho acuerdos con Stalin, que esencialmente entregaban el control de Europa Oriental a los soviéticos. Supo de los pactos de Yalta que se habían mantenido en secreto para la mayoría de los comandantes militares estadounidenses. Descubrió que las fuerzas estadounidenses habían sido deliberadamente frenadas para permitir los avances soviéticos. Supo que naciones enteras habían sido intercambiadas con Stalin como fichas de negociación. Patton estaba horrorizado. Había pasado años luchando por la libertad y la democracia. Había perdido soldados bajo su mando. Les había dicho que luchaban para liberar a Europa de la tiranía. Y ahora estaba descubriendo que su propio gobierno había hecho acuerdos secretos para entregar la mitad de Europa a otro tirano. Pero Patton descubrió algo aún más inquietante. Como gobernador militar tuvo acceso a informes de inteligencia sobre las actividades soviéticas en territorio ocupado. Y lo que aprendió lo convenció de que la Unión Soviética se estaba preparando para una guerra contra Occidente. Los soviéticos no estaban desmovilizando sus fuerzas, estaban fortificando posiciones, acumulando armas y desplegando tropas para operaciones ofensivas. Patton llegó a la conclusión de que una guerra con la Unión Soviética era inevitable y que Estados Unidos debía luchar ahora mientras su ejército aún estaba movilizado y listo. Patton empezó a decir esto públicamente en ruedas de prensa y reuniones con periodistas. Argumentaba que Estados Unidos había derrotado al enemigo equivocado que debería haber combatido a la Unión Soviética junto a Alemania. Decía que los alemanes ya estaban derrotados y habrían sido aliados útiles contra la expansión soviética. En cambio, destruimos Alemania y empoderamos a los soviéticos que representaban una amenaza mucho mayor para la libertad. Esto era dinamita política. Estados Unidos acababa de pasar 4 años luchando contra Alemania. Los estadounidenses odiaban a los nazis. Millones habían muerto derrotando a Hitler. Y ahora, el general estadounidense más famoso estaba diciendo, luchamos del lado equivocado. La reacción fue inmediata y furiosa. Patton trató de aclararlo. No estaba defendiendo al nazismo, sino diciendo que la Unión Soviética representaba una amenaza a largo plazo mayor que Alemania, y que la decisión de Roosevelt de aliarse con Stalin, en vez de buscar una forma de voltear a Alemania contra los soviéticos, había sido un desastre estratégico. Pero las aclaraciones no sirvieron de nada. Él dijo, luchamos contra el enemigo equivocado, y la gente escuchó simpatizante nazi. Truman enfrentaba una enorme presión política para destituir a Patton. Los demócratas liberales, que todavía veneraban a Roosevelt, estaban indignados de que Patton criticara la estrategia de guerra de Roosevelt. La propaganda soviética usaba las declaraciones de Patton para afirmar que Estados Unidos se estaba preparando para la guerra. Eisenhower, que intentaba mantener buenas relaciones con los soviéticos, le suplicó a Patton que se callara. Patton se negó. Había otro problema. Patton estaba violando la política oficial de desnazificación. Las autoridades de ocupación estadounidenses debían remover a todos los ex-nazis de posiciones de autoridad en Alemania. Pero Patton consideraba que esto era una idiotez. La mayoría de los administradores alemanes competentes había sido miembro del partido nazi, porque no se podía obtener un empleo público sin afiliarse al partido. Si despedías a todos los que habían sido nazis, no quedaría nadie competente para hacer funcionar la administración. Así que Patton mantuvo a ex-nazis en puestos administrativos. Argumentaba que eran necesarios para una gobernanza práctica. Sus críticos decían que estaba protegiendo criminales de guerra nazis. La controversia creció. En septiembre de 1945, Eisenhower relevó a Patton del mando. Fue reasignado para dirigir el 15º Ejército, esencialmente un mando nominal sin responsabilidades reales. Fue una degradación humillante para el general de combate más exitoso de Estados Unidos. Patton estaba amargado y furioso.
Se sentía traicionado por su propio gobierno. Había ganado la guerra y ahora lo castigaban por decir la verdad. Y decidió que no iba a callarse más. Regresaría a Estados Unidos y le contaría al pueblo estadounidense todo lo que había aprendido sobre los acuerdos de Roosevelt, las intenciones soviéticas y la traición de Europa Oriental. Esto aterraba a la administración Truman. Patton era un héroe nacional. Tenía una credibilidad que los políticos no tenían. Si salía a la luz pública acusando a Roosevelt de haber vendido Europa Oriental a Truman, de continuar esas políticas y de que Estados Unidos debía prepararse para una guerra con los soviéticos, podía destruir la presidencia de Truman. Recuerda, estamos a finales de 1945. Truman ya estaba en apuros políticos. Su aprobación caía. Los republicanos lo atacaban por todos los frentes. Estaba tratando de gestionar la transición de la guerra a la paz, mientras lidiaba con huelgas, inflación y escasez. Lo último que necesitaba era a George Patton recorriendo América dando discursos sobre cómo Roosevelt había traicionado a nuestros aliados, y Truman continuaba la traición. Los asesores de Truman debatieron qué hacer con Patton. Algunos querían someterlo a consejo de guerra por insubordinación y críticas públicas a la política gubernamental. Otros temían que eso lo convirtiera en un mártir y le diera un altavoz aún mayor. Algunos sugirieron ofrecerle un puesto en Washington, donde pudiera ser controlado, pero Patton ya había dejado claro que no aceptaría tal oferta. Se tomó la decisión de traer a Patton a casa discretamente, retirarlo del ejército y esperar a que se desvaneciera en la oscuridad. Patton debía regresar a Estados Unidos el 10 de diciembre de 1945. Antes de partir, planeó realizar una última inspección de su antigua zona de mando. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. El 9 de diciembre de 1945, Patton viajaba cerca de Mannheim, Alemania. Su Cadillac avanzaba lentamente en un día claro con buena visibilidad. De repente, un camión del ejército salió de un camino lateral y chocó contra el vehículo de Patton. La colisión no fue especialmente violenta. Los otros pasajeros quedaron sacudidos pero ilesos. Pero Patton, sentado en el asiento trasero, fue lanzado hacia adelante y golpeó su cabeza. Su cuello se quebró y quedó paralizado del cuello hacia abajo. Las circunstancias fueron inmediatamente sospechosas. El conductor del camión afirmó que no vio el coche de Patton a pesar de que era un gran Cadillac con marcas militares. El camión viajaba en un ángulo extraño que maximizaba la posibilidad de golpear específicamente a Patton. Testigos afirmaron después que el camión pareció acelerar hacia la colisión en lugar de intentar evitarla. Lo más incriminante es que al conductor del camión se le permitió abandonar la escena y nunca fue investigado adecuadamente. Su identidad sigue sin estar clara hasta hoy. Patton fue llevado a un hospital militar en Heidelberg. Al principio los médicos creyeron que podría recuperarse, pero 12 días después, el 21 de diciembre, murió. La causa oficial fue edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, complicaciones derivadas de su parálisis. Su cuerpo fue enterrado en Luxemburgo y no devuelto a Estados Unidos como se había planeado originalmente. La investigación del accidente fue superficial. Pruebas clave, desaparecieron las fotografías de la escena, se desvanecieron de los archivos del ejército. El informe del accidente fue clasificado y luego perdido. Los testigos nunca fueron entrevistados adecuadamente, y el conductor del camión jamás fue identificado ni procesado. Para un accidente que involucró al general más famoso de Estados Unidos, la investigación fue sorprendentemente inadecuada. ¿Fue asesinato? No podemos probarlo, pero las circunstancias sospechosas han alimentado la especulación durante décadas. El momento fue increíblemente conveniente para la administración Truman. Patton estaba a punto de regresar a casa y empezar a hablar, y de repente murió silenciado permanentemente, incapaz de revelar lo que sabía sobre los acuerdos de Roosevelt. Algunos investigadores han sugerido que la OSS, precursora de la CIA, estuvo involucrada. La OSS había trabajado estrechamente con la inteligencia soviética durante la guerra. Algunos de sus oficiales simpatizaban con el comunismo o creían que la cooperación con los soviéticos era esencial.
Ellos habrían visto a Patton como una amenaza para esa cooperación, y la OSS tenía la capacidad de escenificar un accidente que pareciera inocente. Otros han sugerido que el accidente fue realmente accidental, pero que Patton fue asesinado posteriormente en el hospital. Su muerte llegó repentinamente después de que parecía estar mejorando. La explicación médica de su declive repentino no encaja del todo, y la decisión de enterrarlo en Europa en lugar de devolver su cuerpo a Estados Unidos impidió cualquier autopsia independiente. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Las pruebas se han perdido o destruido. Los testigos están muertos. Los documentos han desaparecido. Pero lo que sí sabemos es que la muerte de Patton resolvió un enorme problema para Truman. Con Patton fuera de escena, ya no había un crítico de alto perfil de los acuerdos de Yalta, con la credibilidad suficiente para hacer que los estadounidenses escucharan. Otras personas conocían los acuerdos, pero eran políticos o diplomáticos que podían ser descartados como actores con agendas políticas. Patton era un héroe militar que había ganado la guerra. Sus críticas habrían tenido un peso que nadie más podía igualar. La muerte de Patton también permitió a la administración Truman controlar la narrativa sobre las intenciones soviéticas. A finales de 1945, la mayoría de los estadounidenses todavía veía a la Unión Soviética como un aliado de guerra. Truman intentaba cambiar gradualmente la opinión pública preparando a los estadounidenses para la Guerra Fría, pero necesitaba hacerlo con cuidado, sin admitir que Roosevelt había cometido errores enormes en Yalta. Si Patton hubiera regresado a Estados Unidos y comenzado a dar discursos sobre las atrocidades soviéticas, la preparación soviética para la guerra y la ingenuidad de Roosevelt al confiar en Stalin, habría provocado un cambio de opinión pública mucho más rápido y caótico. Habría sido más difícil para Truman controlarlo y habría dañado el legado de Roosevelt que muchos demócratas aún consideraban sagrado. Así que la muerte de Patton, accidental o no, fue políticamente conveniente, sospechosamente conveniente. Y Truman nunca presionó por una investigación exhaustiva. Aceptó la explicación del accidente, asistió al luto oficial y siguió adelante. El general que sabía demasiado había desaparecido, y los secretos que conocía murieron con él. ¿Qué sabía exactamente Patton que era tan peligroso? Basándonos en sus declaraciones antes de su muerte y en documentos que han sido desclasificados desde entonces, podemos reconstruir lo que descubrió. Primero, Patton sabía que Eisenhower había ralentizado deliberadamente el avance estadounidense para permitir que los soviéticos llegaran a Berlín primero. Esto no fue una decisión militar basada en bajas o en importancia estratégica. Fue una decisión política que implementaba los acuerdos de Yalta de Roosevelt. Soldados estadounidenses murieron en batallas que no necesitaban librarse porque su avance había sido frenado por razones políticas. Segundo, Patton sabía que regiones enteras de Europa habían sido designadas como zonas de ocupación soviética antes incluso de que la guerra terminara. La división de Alemania y Austria en zonas de ocupación había sido acordada en Yalta. Las fuerzas estadounidenses habían capturado territorios que luego se les ordenó evacuar y entregar a los soviéticos. Patton ordenó personalmente a las tropas estadounidenses retirarse de áreas que habían liberado observando cómo las fuerzas soviéticas entraban de inmediato y comenzaban arrestos y deportaciones. Tercero, Patton tenía inteligencia sobre las preparaciones militares soviéticas. Sabía que los soviéticos no estaban desmovilizando. Sabía que estaban posicionando fuerzas de manera ofensiva. Él sabía que estaban desarrollando planes para posibles operaciones militares contra Europa Occidental. Creía basándose en esta inteligencia que Stalin se estaba preparando para la guerra y que Estados Unidos necesitaba confrontar a los soviéticos de inmediato o aceptar la dominación soviética de Europa. En cuarto lugar, Patton tenía pruebas de que algunos funcionarios estadounidenses estaban ayudando activamente a los soviéticos. Descubrió que ciertos oficiales de la OSS estaban proporcionando información a agentes soviéticos. También supo que algunos diplomáticos estadounidenses defendían políticas que servían a los intereses soviéticos. Creía que había infiltración comunista o al menos simpatía comunista en los niveles más altos del gobierno estadounidense.
Este último punto era particularmente explosivo. En 1945 las acusaciones de infiltración comunista eran políticamente tóxicas pero no ampliamente creídas. La cruzada anticomunista de McCarthy no comenzaría hasta varios años después. Pero Patton hacía estas acusaciones basándose en información que había visto como gobernador militar. Si hubiera presentado públicamente esas pruebas, habría provocado un terremoto político. Truman sabía todo esto. Sabía lo que Patton había descubierto y lo que planeaba decir, y tuvo que decidir qué hacer al respecto. Podía permitir que Patton regresara a Estados Unidos y comenzara a hablar. Podía arriesgarse a las consecuencias políticas. Podía permitirse que los acuerdos de Yalta de Roosevelt fueran expuestos y criticados por el general más famoso de Estados Unidos. La evidencia sugiere que Truman decidió que no podía. No sabemos si Truman ordenó personalmente silenciar a Patton. No podemos probar si alguien en su administración organizó el accidente. Pero sí sabemos que la muerte de Patton fue extremadamente conveniente para Truman, y sabemos que la investigación fue inadecuada, y que se destruyeron pruebas. Hay otra posibilidad de la que rara vez se habla. Patton podría haber sido asesinado por agentes soviéticos. Stalin habría visto a Patton como una amenaza. Patton abogaba abiertamente por la guerra contra la Unión Soviética. Estaba revelando atrocidades y preparativos militares soviéticos. Era el comandante de combate más capaz de Estados Unidos, y si estallaba una guerra sería el candidato obvio para dirigir las fuerzas estadounidenses. La inteligencia soviética tenía agentes por toda la Alemania ocupada. Tenían la capacidad de organizar un accidente y una fuerte motivación para eliminar a Patton antes de que pudiera convencer a Estados Unidos de adoptar una postura más dura contra la expansión soviética. Stalin había mandado matar a personas por comportamientos mucho menos amenazadores. Si agentes soviéticos mataron a Patton, ¿lo sabía Truman? ¿Lo aprobó tácitamente? ¿O simplemente decidió no investigar demasiado porque la muerte de Patton resolvía sus problemas políticos sin importar quién la causó? Nunca tendremos respuestas definitivas a estas preguntas, pero podemos analizar lo que ocurrió realmente. Patton descubrió verdades sobre los acuerdos de Roosevelt con Stalin, que contradecían todo lo que se había dicho al público sobre la guerra. Se preparaba para revelar esas verdades públicamente. Luego murió en circunstancias sospechosas que nunca fueron investigadas adecuadamente. Su muerte benefició tanto a la administración Truman como a la Unión Soviética al silenciar al crítico más creíble de la política de posguerra hacia los soviéticos. La historia oficial dice que fue un trágico accidente. El conductor del camión no vio el coche de Patton. La colisión provocó lesiones que llevaron a su muerte 12 días después. Es posible los accidentes ocurren, pero las coincidencias desafían la credibilidad, el momento. Las circunstancias sospechosas, la investigación inadecuada, las pruebas desaparecidas, el resultado conveniente para todos los que querían a Patton callado. El propio Patton parecía sospechar algo. En sus últimos días dijo a los visitantes que creía que alguien quería verlo muerto. Dijo que había hecho demasiados enemigos diciendo la verdad. Habló de amenazas que había recibido. Algunos han sugerido que sabía que el accidente no había sido un accidente, que en esos últimos 12 días se dio cuenta de que había sido un objetivo y que no había nada que pudiera hacer al respecto. La tragedia es que Patton tenía razón en casi todo. Tenía razón en que la Unión Soviética representaba una amenaza para la libertad. Tenía razón en que Stalin se estaba preparando para un conflicto con Occidente. Tenía razón en que los acuerdos de Yalta habían traicionado a millones de personas en Europa Oriental. Tenía razón en que Estados Unidos necesitaba adoptar una postura más firme contra la expansión soviética. En menos de 2 años, Truman adoptaría exactamente las políticas que Patton había defendido: la doctrina Truman, el Plan Marshall. La contención, el rearme militar, una línea más dura contra los soviéticos. Todo lo que Patton decía que Estados Unidos necesitaba hacer Truman, finalmente lo hizo. Pero Truman no podía permitirse que Patton lo dijera en 1945. Era demasiado pronto. La opinión pública no estaba preparada. La transición de una alianza de tiempos de guerra a una confrontación de Guerra Fría
tenía que gestionarse con cuidado. Patton quería forzar el asunto de inmediato, y eso amenazaba con causar un caos político que Truman no podía controlar. Así que ya fuera por accidente por diseño o por la aprobación tácita del diseño de otra persona, Patton fue silenciado. El general que sabía demasiado murió antes de poder contar a los estadounidenses lo que sabía, y la traición de Yalta permaneció oculta durante años lo suficiente para que Truman manejara la narrativa y ajustara la política gradualmente, en lugar de provocar una revelación explosiva. George Patton fue uno de los más grandes comandantes de combate en la historia de Estados Unidos. También era arrogante, políticamente torpe, y a menudo decía cosas ofensivas o imprudentes. Pero en la cuestión de las intenciones soviéticas y la ingenuidad de Roosevelt en Yalta, tenía absolutamente razón. Y murió intentando advertir a Estados Unidos sobre lo que había descubierto. No podemos probar si Truman ordenó silenciarlo. No podemos saber si el accidente fue realmente un accidente. Nunca lo sabremos con certeza. Pero el momento, las circunstancias y el resultado conveniente para todos los que querían que Patton guardara silencio, crean un patrón difícil de descartar como simple coincidencia. A veces la verdad es demasiado peligrosa para ser contada. A veces las personas que saben demasiado se convierten en un riesgo. Y a veces esas personas mueren en accidentes que nunca se investigan adecuadamente. Eso fue lo que le ocurrió a George Patton, y Harry Truman, ya fuera porque lo ordenó o simplemente porque se benefició de ello, se aseguró de que el general que sabía demasiado sobre los acuerdos de Roosevelt nunca tuviera la oportunidad de contarle a Estados Unidos lo que había descubierto.